Buenos días, queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Esperamos que nuestro Señor Jesucristo le esté bendiciendo en todo lo que hacen y ustedes, cada uno de ustedes, esté disfrutando de esa vida abundante que Él nos promete en la palabra de Dios. Hoy continuamos con nuestros devocionales en la serie El pecador necesita un Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y llegamos al capítulo 12 del Evangelio de Juan. Ya tenemos varias semanas en el Evangelio de Juan, meses más bien, y continuamos a través de todo el Evangelio del apóstol Juan para aprender sobre nuestro Señor Jesucristo, sus milagros, su vida en la tierra y todos los sucesos que se dieron hasta su muerte y resurrección, que eran necesarios para la salvación del mundo a todo aquel que en él cree. Llegamos al capítulo 12 y versículos 9 al 15, que nos dice lo siguiente: Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Noten esta causa que vieron los sacerdotes judíos en su ceguera espiritual, que conspiraron también por matar a Lázaro tan solo porque era un testimonio del poder de Jesús. Dice el versículo 12 allí: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Gracias a Dios por este pasaje tan hermoso y tan significativo. Dice aquí que se acercaba la fiesta de la Pascua, una de las fiestas ordenadas en la palabra de Dios para el pueblo judío. Dice que muchos iban a Jerusalén para celebrar. Era tradición que, por lejos que estuvieran, los judíos acudían a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Pero la ceguera espiritual y la dureza de corazón de los principales sacerdotes los llevaron a hundirse cada vez más en la profundidad del pecado. Y esto los conduciría a tratar de matar no solo a Jesús, sino también a Lázaro. Ellos rechazaron al Mesías y trataban de matarlo. Y luego conspiraron para matar a Lázaro también. Lázaro no había hecho nada, pero el hecho de que era un testimonio viviente del poder de Jesús motivaba a estos sacerdotes a matar a Lázaro también. Ellos no aceptaban nada que afectara su posición privilegiada en la sociedad judía. Y dice allí en el versículo 11 que muchos, debido a la resurrección, el milagro de la resurrección de Lázaro, muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. Y esto era el problema de estos sacerdotes, ciegos espirituales,
no querían atender, no escuchaban la voz de los profetas. Un pecado conduce a otro pecado en una espiral descendente que solo puede detenerse con el arrepentimiento y el poder del Espíritu Santo para cambiar las vidas. Tenga cuidado. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero muchas veces los deseos egoístas de la carne, los deseos de los placeres, pueden llevar a cometer pecados. Arrepiéntase y pídale perdón al Señor. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un pecado lleva a otro pecado y usted podría perder la comunión con Dios si no se arrepiente, los confiesa, pide perdón al Señor y se aparta de estos pecados. Tenemos una lucha espiritual en nosotros entre la parte espiritual, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Y esta lucha el apóstol Pablo nos la manifiesta en la epístola a los Romanos capítulo 7. Vamos a ver solo unos versículos. Romanos 7, versículo 17 al 19 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Nos está demostrando el apóstol Pablo en estos versículos la lucha que hay en nosotros entre la naturaleza espiritual y la carnal. Muchas veces, si nos apartamos del camino del Señor, si no leemos la Biblia, si no oramos, si no estamos con Cristo en cada cosa que hagamos, la naturaleza carnal va a querer tomar ventajas. Y por eso muchos cristianos caen en pecado. Solo el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas nos puede librar en esta lucha tan férrea que tenemos en nosotros. Jesús inició su última semana y podemos ver esto en los versículos 23 al 25, aquí más adelante en Juan capítulo 12. Jesús inició su última semana sobre la tierra entrando a Jerusalén montado sobre un asno, cosa que estaba profetizada por Zacarías en el capítulo 9 y versículo 9. Búsquelo en sus Biblias, que Jesús iba a entrar montado sobre un pollino a Jerusalén. Una gran multitud dice que lo aclamaba como rey. Ramas de palmeras eran extendidas a su paso. Jesús para anunciar que él era el Mesías, escogió un momento en el que todo el pueblo de Israel estaba reunido en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Ya estaba profetizado, pero estos sacerdotes judíos estaban ciegos espiritualmente. La gente alababa a Dios por darles un rey, pero tenían una idea errónea acerca de Jesús. Estaban seguros que Jesús sería un líder nacional que los restauraría de la opresión romana que tenían en esos días. Y por eso estaban sordos a las palabras de los profetas y ciegos a la verdadera misión de Jesús
¿Cuál era? Morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Ellos no esperaban un libertador de los pecados, esperaban un libertador de la opresión romana. No entendieron que la verdadera lucha que tiene todo hombre es contra el pecado y que la verdadera libertad que tenga cualquier persona es el perdón de pecados para vivir una vida abundante. Esa era la verdadera misión de Cristo y no un rey que los libertaría de la opresión romana. Ellos no entendieron eso. Aún los discípulos no entendían muchas cosas, pero nosotros tenemos la palabra de Dios que nos revela todo. Solo tenemos que aprender lo que la palabra de Dios nos enseña y vivir nuestras vidas entregadas a nuestro Señor Jesucristo para que Él nos libere de la opresión de la carne y del pecado en nuestras vidas. Busque de Cristo y ríndale su voluntad al Espíritu Santo de Dios para que no caiga en pecado y que un pecado lo lleve a otro pecado. Que el Señor les bendiga.